Suprema Corte de Justicia en acción. En estas horas de la mañana voy a hablar acerca de las genealogías en la Biblia en el contexto de posibles reformas de proyectos de ley que conciernen a un nuevo tipo de documentación. ¿Qué me estoy refiriendo? Fuimos invadidos por universos. Esos universos, algunos tenían células madres. Médicamente, biológicamente, químicamente, las células madres son sustancias naturales que están en la médula ósea a través de células, moléculas, que pueden comprobarse de que pertenecieron o pertenecen a la vida humana, a la creación de Elohim. La persecución en muchos de ellos a nivel nación hace de que se deba reconocer de que muchos no están entre nosotros porque tenían células madres. El nombre Argentina debió haber sido de liderazgo en materia genética, pero nos encontramos los que hemos nacido después del año 70 con prácticamente ya la guerra inarrable en contextos de civilización y engaño. El proyecto que tendrá la Suprema Justicia de la Nación será posiblemente llegar a que los documentos nacionales y los pasaportes tengan un tipo de códigos SM, células madres o no. A partir de ese proyecto y de esa posibilidad, esos nuevos códigos que tendría el documento y los pasaportes, es que quiero hablar en esta mañana cuál es el fundamento bíblico para poder distinguir un documento de otro documento, un pasaporte de otro pasaporte, y por qué el mundo tendría que tener cierta privilegio, se puede decir, en el contexto de la ley, porque se maneja ese término hacia quienes portan células madres con una seguridad que tengo entendido que a estas horas en el mundo entero se está haciendo un traspaso. Los diques pasan a manos de la ley y la nación. Los diques en el mundo están en manos de presos de cárceles. Las fuerzas están haciendo un esfuerzo grande para entender del castellano a otros idiomas y van ingresando nuevos profesionales de la ley con una esencia de libertad y legalidad para de esa manera hacer cumplir reformas estructurales en tiempo de providencia para de esa manera los humanos y los que portan células madres, que significa creados por Dios, que han sido abatidos de diferentes maneras y la carne ha quedado muy dañada, pero generan conciencia, generan pensamientos, generan vida, generan el arte genético. En la Biblia encontramos muchas genealogías. En Génesis, por ejemplo, se puede estructurar gracias a diferentes genealogías que encontramos, pero principalmente en el libro de Génesis, el capítulo 5, la palabra hebrea Toledot es muy, pero muy importante para que las generaciones en el presente y en el futuro no mueran. Al estudiar las genealogías, nos percatamos de que no todas las genealogías son iguales, y al no ser iguales es que la ley está en condiciones de hacer una sistematización del tema con propósitos no de falsa distinción, sino de poder distinguir quién ha nacido, quién genera madre, quién genera padre, quién entiende, quién siente que es una madre y un padre y quién no. Uno de los problemas que tenemos en estas latitudes, en las situaciones de los Andes, pero creemos que también en otros lugares no hay reacción al respecto y los nombres de los países son para ayudar al mundo entero. Podemos definir como el estudio de las familias y el trazo de la historia y del linaje. El estudio puede hacerse de dos formas concluyentes. La primera, una genealogía horizontal o segmentada,
que es una lista de varias personas de una misma generación, usualmente los hijos de un mismo padre, los hijos de cada uno de los hijos de la siguiente generación, esa estructura básica que nosotros encontramos en las células madres, pero principalmente en los seres humanos vivientes, personas que practican y defienden el vegetarianismo, el vegano, la alimentación con respecto a carnes sanas como los pescados y toda clase de plantas, verduras y frutas. Eso hace de que se pueda discernir más la genealogía natural. Pero también encontramos en otras generaciones que tuvieron esa segmentación, y en esa segmentación el desfasaje imperial lo fue dejando sin posible defensa alguna. El propósito de la reforma es poder tener códigos en los documentos, y en esos documentos poder operar de manera positiva para no permitir más desestructuras biológicas orgánicas. Antiguamente se mostraban relaciones entre clanes, pueblos, ciudades, lugares, y intentaban estructurarse así, pero no había una forma científica de poder ayudar en la estructura humana. En Primera de Crónicas 1, 4 al 27, tenemos un ejemplo de las genealogías segmentadas. Hay otros tipos de genealogías como la genealogía vertical o lineal, que sigue la línea de descendencia de una persona hasta un descendiente en particular. En ese caso me compete a mí como alumno preparado por el cielo, con una intervención teocrática directa, donde hubo una genealogía vertical de que Jesús se hizo cargo como decano de teología, y fueron con los ángeles y Elohim labrando el arte de la genealogía para que no se detenga el continuo bien en el mundo natural. Uno de los ejemplos más claros de la judicialidad lo encontramos en la genealogía davídica en Primera de Crónicas, el capítulo 13, el versículo 10 al 14, una genealogía muy importante para entender el nombre judicial, Judá. Hay genealogías descendentes. Genealogías descendentes van de padre a hijo y a nieto. Las genealogías también pueden ser ascendentes, donde se sigue la línea del padre al abuelo, según Primera de Crónicas, el capítulo 6 y el versículo 6 al 17. Todos estos versículos con mucho tacto, y a aquellos que han estudiado teología, ojalá que puedan ser invitados a colaborar en la investigación científica teológica con propósitos de estructurar las naciones en el buen sentido y a levantar la especie humana en lo que respecta a conciencia y ciencia. En todas estructuras civiles, cívicas, que en tiempos de años y siglos de desfasaje es necesario ayudar a estructurar. Las genealogías cementadas y lineales pueden mezclarse, pero pueden llegar a ser peligrosas. Encontramos un ejemplo de estas en Primera de Crónicas 6, 1 al 15, donde empieza con una genealogía segmentada en el versículo 1 al 3, y sigue con otra genealogía lineal, el capítulo 4, versículo 4 al 15. Esta mezcla en algún momento pudo haber sido principios de desfasaje. Las leyes intentarán a nivel biológico primeramente establecer un código, pero tener un fundamento de tesis para no volver a ser confundidos en narraciones que fueron literales, fueron totalmente lícitas, legales, para poder identificar a Israel, un pueblo robusto, decían en el cielo. No obstante, el imperio se llevó toda la estructura, y debemos estar firmes mentalmente para no dejar que los habitantes se desestructuren o se desfasajen. ¿Cuál es el propósito de la genealogía? Inmerso en cuál es el propósito de la Argentina a nivel ley. Cumplen al menos
8 propósitos firmes en lo que respecta a, al propósito de la genealogía, al propósito del arte genético, Elohim y los ángeles en el primer cielo, haciendo, labrando, pensando cómo puede ser la palta, cómo puede ser el tomate, cómo puede ser la tierra, cómo puede ser la zanahoria, pero a la vez cómo poder tener un ser humano que valore todo eso, que sienta todo eso y que cumpla un ciclo natural de crecimiento constante y de mantención de la tierra y los propósitos del arte divino, pero en la tierra. Hay propósitos que están inmersos en la genealogía. Demostrar las relaciones y diferencias entre el pueblo robusto y las otras naciones, según Génesis, el capítulo 10 y el versículo 1. Esto se logra rastreando las genealogías hasta encontrar un ancestro en común. Hay que tener mucho cuidado en los errores que se ha cometido durante estas guerras. Recién hace un par de años me dijeron la identidad. Quiere decir de que genéticamente es que buscaba espiritualmente estudiar teología, servir en una iglesia, buscar a Jesús y cuál es su voluntad, pero desde niño no me habían dicho absolutamente nada. Ese sincretismo puede ser letal para un pueblo, ya que los niños tienen derecho a saber de quién nacieron, de qué nacieron y por qué es que deben estudiar o seguir ciertas carreras para poder servir a sus familias, a sus iglesias y a sus pueblos. Se establecen de algún tipo un parentesco y a la vez un cierto grado de distinción entre los robustos y los vecinos, cuando se encuentra un ancestro en común. El sionismo lo ha arrasado todo, con una inteligencia mortífera a través de los diques, buscaban, guardaban y llenaban de demonios los lugares donde mantenían guardada la genética. Pueblos enteros que han quedado sobre capas de demonios, porque debajo del cajón está el nombre del ancestro que murió. Hombres que podrían haber sido soldados de la nación, soldados de Cristo en la iglesia, soldados de reinos del bien, fueron escondidos, sustituidos, desbiologizados. El intento, el propósito de la genealogía es no practicar las logias, el masonerismo, todo tipo de sincretismo que no está en armonía con los documentos y los pasaportes naturales y de la nación. Otro de los propósitos es demostrar la unidad y la coherencia del pueblo robusto, según Éxodo, del capítulo 1, 1 al 5. El ser humano es una unidad de coherencia, y lo debe demostrar en la nación y a otras naciones, según Génesis, el capítulo 10 y el versículo 1. Otro de los propósitos es crear un puente histórico, conectando entre lo que era Israel a través de periodos históricos no cubiertos por los materiales de la traición o periodos por los cuales hay pocos materiales, según Primera de Crónicas 1:9, que es lo que termino de explicar hace unos instantes. Es el material de vida, el hombre es un material de vida, pero lo transforma en un material de traición. Y en esos materiales de traición, dice Primera de Crónicas, el capítulo 1:9, es que encontramos a demasiados inteligentes que hubo haciendo desfasajes de genealogías, capas genealógicas de diferentes formas. Eso hace que los propósitos de la genealogía no se lleven a cabo de manera pura y vamos perdiendo la naturalidad en el hábitat, en los habitantes. Un propósito antítesis de lo que es la documentación natural. Otro de los propósitos de la genealogía y de las reformas en los documentos será revelar un patrón de ciclos mundiales, según Mateo el capítulo 1 al 17. Quiere decir que una vez que llegue la reforma, entrará dentro de la provincia natural, entendiendo que hemos terminado un ciclo mundial.
un ciclo mundial de una profecía cumplida, y esa profecía cumplida hace de que la ley tenga mayor autoridad de cumplimiento con respecto al cumplimiento de la especie. El arte en las frutas, las verduras, el agua en los océanos, los árboles renovados, las nubes más puras y el sol equilibrado, la vislumbre de Elohim por la extensión y la salida de los planetas hostiles como el planeta Oreja Rata, hace de que la expansión se vuelva pura. La ley debe correr detrás de la especie humana para mantenerlos a la altura. Si no los mantenemos a la altura, inmediatamente no sabemos cómo hacen, pero salen de diferentes infinitos del mundo y vienen y aparecen por los Andes y aparecen con la mochila, y no hay documento válido que pueda llegar a corroborarse con todos los dibujos de la tecnología legal, que con un poder de engaño maléfico caemos todos los que tenemos que hacer controles. Revelar un patrón de ciclos mundiales es muy importante en el contexto de la nueva documentación y en el proyecto de ley de códigos células madres. Describir funciones militares según Números, el capítulo 1 al 5 al 16, mayores que tienen rangos de responsabilidad más grande, una estructura que ya está establecida en la doctrina bélica, pero que los jóvenes, porque tienen más fuerza, porque tienen más capacidad, quieren ciertos puestos, resulta ser de que el documento va a verificar porque es que un mayor pasan los años y debe seguir conservando ciertas funciones. Demostrar la legitimidad de un individuo para ocupar una oficina, o proveer al individuo de un rango que tiene conexión con alguna familia o persona digna del pasado, según Primera de Crónicas 6:1 y 24 al 26. Otro de los propósitos: establecer la homogeneidad y pureza de la raza, según Esdras, el capítulo 10, y afirmar la importancia del principio de continuidad del pueblo de Dios a través de un periodo de ruptura nacional, según Primera de Crónicas, el capítulo 5, en el Antiguo Testamento. Nos encontramos con muchísimas denominaciones que no tenían ya relación con la ley, que la ley era el teléfono, el píxel, la cuenta, la web, la ciencia, el orgullo de la institución, la historia de la memoria, no tenían relación con la ley. Y hubo una ruptura por la providencia. En esa ruptura que hubo de la providencia es que lo que el cielo dejó revelado: por favor, continuidad, no continuo, a Baal y a Satán, continuidad de ese remanente nacional. Que ellos mismos busquen la manera de continuar siendo pueblo de Dios. No los molesten, no los dejen entrar a diques atómicos, Wireless. Se filtraron estos 200 años, se filtraron los peores degenerados, no los dejen entrar. Continuidad del pueblo de Dios. Es ley para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ley que esos grupos homogéneos se unan para ver qué pueden hacer por la propia naturaleza, pero ya entendiendo de que no se puede bautizar demonios, no se puede hacer santas cenas a la Venus, no se puede participar de un asadito con Baal. Un propósito, y ese propósito es la continuidad del pueblo de Dios y el entendimiento de la nación. Siempre pensando los jueces principalmente en resguardarlos como vínculos de familia, que es el primer problema que hay en América por los años de partidos carnaval. El uso más frecuente de la forma genealógica se encuentra en aquellos escritos que emanan de círculos que tienen que ver con lo sagrado, lo eclesiástico, inclusive lo sacerdotal, y lo que tiene primeramente función literaria de mostrar el movimiento de la historia hacia el cumplimiento de la meta divina. Génesis el capítulo 4, el versículo 1, Génesis el capítulo
capítulo 5 y el versículo 1, Génesis el capítulo 11 y el versículo 10 al 32. El propósito de la existencia de la nación, de la aportación del documento y el pasaporte, es poder llegar a una meta divina. Si no se llega a esa meta divina, el cielo otorgó un Edén. En ese Edén debe haber un orden igualitario al cielo. Y eso es lo que lleva a que la nación, cuando llega a fin de año, pueda decir: hemos trabajado por metas divinas, hemos trabajado por cumplimientos naturales. Que tengan buenas tardes.